leer, se puede oír, se puede leer a la misma vez en muchos lugares. Bueno, en esta mañana quiero darle saludos de los hermanos de Colombia, de los hermanos también de Perú, de los hermanos de Chile y de los hermanos de Argentina, quienes les envían a ustedes muchos saludos. Amén. Un saludo lleno de amor divino. Ya como escucharon también, nuestro hermano Bermúdez estará el próximo domingo con nosotros también. Nuestro hermano Andrés Cruz estará con nosotros. Tuvimos una triste noticia, que partió uno de nuestros amados hermanos ministros allá en México, en Monterrey, México. Ya ustedes saben quién es, nuestro hermano Ramiro, y sabemos que él está allá en el paraíso. Y yo creo que de los ministros de nuestro tiempo, ninguno puede quedarse callado si va a otro lugar, y más al paraíso, donde están esperando buenas noticias y quieren saber lo que está aconteciendo acá en la tierra y qué cosas de las que fueron dichas por muchos de los mensajeros de las edades del pasado, cuáles están cumpliéndose en este tiempo acá entre los que están vivos. Así es que nuestro hermano Ramiro allá debe tener mucho trabajo para hacer. Bueno, cualquiera de nuestro tiempo tiene mucho que hacer allá. Los de nuestro tiempo, los ministros, sus obras, siguen hacia adelante con ellos la obra del ministerio, porque no los van a dejar quietos allá, no le van a decir siéntense, más bien sentémonos todos para escuchar este que llega del último tiempo. Así es que vamos a ver cómo está el último tiempo allá, que no se ha terminado el tiempo o la edad de ellos. Así es que nos traigan algo acá a nosotros, porque nuestro tiempo ya ha terminado. Así es que vamos a ver qué está Dios haciendo allá en el tiempo de ellos. Así es que tenemos de visita a esta persona acá por algunos días. Vamos a aprovechar bien esos días, porque de un momento a otro se nos va y queremos irnos con él cuando se vaya. Así es que mirándolo desde ese punto de vista, sabemos que para él todo está muy, pero que muy bien. Oramos por su esposa y sus hijos para que Dios les fortalezca y les ayude en los días que les corresponde vivir en esta tierra, y que Dios les bendiga en grande manera. Han tenido realmente, la esposa de él ha tenido un gran esposo y sus hijos han tenido un gran padre. Es una persona que yo admiro mucho y seguiré siempre admirándola, a nuestro hermano Ramiro. Bueno, algunas veces yo digo, quisiera yo ser el que me vaya, pero mientras Dios me tenga aquí, seguiré aquí y seguiré trayéndoles la palabra de Dios. Y no puedo caminar hacia atrás, sino siempre hacia adelante, y dando así al pueblo de Dios todo lo que Dios me dé para su pueblo. Si no me da nada, nada les puedo traer. Pero mientras me dé su palabra para ustedes, les hablaré la palabra. Bueno, ya el próximo mes, ya ustedes saben, estaré viajando también con nuestro hermano Bermúdez. Estaré por ahí por Bolivia, Paraguay, Brasil también, y estaré algunos días allá, pero todavía no es la salida, es el próximo mes. Así es que todavía estaremos en Puerto Rico trabajando en la obra del Señor en persona también. En esta mañana vamos a buscar nuestras Biblias inmediatamente y vamos a ir a lo principal, que es la palabra de Dios. En el primer capítulo del Evangelio según San Juan, vamos a leer ahí, vamos a leer algunos versos.
Si alguno no ha conseguido la escritura, puede escuchar la lectura de ella. En el Evangelio según San Juan, capítulo 1, verso 1 en adelante nos dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que fue hecho, y sin Él nada de lo que es hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz en las tinieblas resplandece, mas las tinieblas no la comprendieron. Fue un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, para que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquel era la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo fue hecho por él, y el mundo no le conoció. A los suyos vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, dióles potestad de ser hechos hijos de Dios, a los que creen en su nombre, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, mas de Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: este es del que yo decía, el que viene tras mí es antes de mí, porque es primero que yo. Porque de su plenitud tomamos todos, y gracia por gracia. Porque la ley por Moisés fue dada, mas la gracia y la verdad por Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que estaba en el seno del Padre, Él le declaró. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones. Pueden tomar asiento si tienen la bondad. El verso 4 del capítulo 1 nos dice: en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Amén. El secreto de la vida. Amén. Aquí, en esta escritura, encontramos el secreto de la vida. La vida que hoy en día podemos palpar es producto de la creación divina. Es producto de el Verbo divino, de la palabra divina. En el principio era el Verbo es la palabra. Y el Verbo, la palabra, era con Dios. Y la palabra era Dios. Sí, podemos ver también en el libro del Apocalipsis, hablándonos de Jesús, nos dice que es el principio de la creación de Dios. Ahora, nosotros en esta ocasión estamos hablando sobre el tema, el secreto de la vida. La vida aquí en la tierra, lo que nosotros podemos mirar y ver como la vida, esto todo viene de otra dimensión, de otro mundo. Y esto solo es la parte visible
de la vida invisible. Si lo que nosotros podemos palpar con nuestras manos y ver con nuestros ojos fuese la vida en sí, la vida en sí no fuese tan bella como realmente es. Pero esto que usted y yo podemos ver y podemos palpar es solamente la cubierta de la vida en sí. Es solamente la parte visible. Y por el momento tenemos una parte visible, una parte material temporera. Pero algún día hemos de poseer algo visible, algo tangible y eterno a la vez. Pues usted y yo queremos algo eterno. Por eso es que cuando estamos jóvenes, estamos muy contentos. Los niños, cuando ven a los jovencitos de 15 y 20 años, dicen: yo quiero ser como fulano de tal. Yo quiero llegar a esa edad, quiero llegar a esa estatura. ¿Por qué? Porque toda persona desea llegar a esa edad de juventud. Pero cuando después van pasando los años y nos vemos en el espejo, nos miramos ahí y podemos ver algunas canas, algún cabello que va tomando el color blanco. Nos ponemos algunas veces un poquito tristes y decimos: ya nos vamos poniendo viejos. Porque cuando miramos eso y pensamos así, es lo que estamos pensando es que ya nos quedan menos años de vida a nosotros, o por lo menos a nuestro cuerpo. Porque con el conocimiento que ya tenemos de lo que es la vida en sí, nosotros sabemos que estos cuerpos son temporeros. Y aunque nuestra casa terrestre se ponga vieja o se enferme y se muera, tenemos un edificio no hecho de mano, hecho por Dios, el cual es eterno, lo cual es otra casa. Y es algo más grande, más hermoso. No que sea más grande o en tamaño o en cosas así, sino que es más grande en gloria. Es eterno, algo preparado por Dios. Ahora, todos anhelamos la eternidad. Por eso, toda persona dentro de sí tiene el anhelo de servir a Dios, de entender a Dios, de oír de Dios y de conocer los secretos de Dios. Toda persona tiene eso dentro de sí. Algunos son más expresivos que otros y lo expresan más abiertamente que otros. Otros dicen: yo no creo ni en la luz eléctrica, pero sin embargo la usan. Y sin embargo no pueden vivir sin ella. Así es que, con todo y decir que ni creen en ella, la necesitan, lo reconocen y la buscan, y si se la quitan, se enojan. Y así pasa en cuanto a las cosas de Dios. Cualquier persona puede decir: yo no creo en Dios, pero cuando le llega un problema o se le muere un familiar querido, enseguida dice: ay, Dios mío. Y eso que dice que no cree en Dios, si creyese, pues estuviera orando o estuviera haciendo algo con más entendimiento, porque entonces comprendería cuáles son los planes de Dios y el por qué la persona tiene que partir, y entonces comprendería mejor a Dios. Pero cuando la persona no expresa su sentir interior en cuanto a las cosas de Dios, entonces lo que hace es lo mismo que hacen los niños o los jovencitos cuando se salen de la escuela,
que después no aprenden nada más en cuanto a las cosas de la escuela y no pueden llegar a tener ninguna profesión y tienen que dedicarse entonces a un trabajo común y corriente, a un oficio, sin poder llegar a otros niveles profesionales. ¿Por qué? Porque no continuó el camino que le podía llevar a una buena profesión. Y así pasa con las personas que creen en Dios de una forma superficial. O sea, algunos dicen, yo sé que hay Dios, pero no entran en el programa de Dios para aprender las cosas de Dios para el tiempo en que viven, para conocer el porqué de la existencia del ser humano, para conocer cuál es el futuro del ser humano y para conocer de por sí el secreto de la vida. Y algunos pues se quedan atrasaditos y por eso algunas veces unos saben un poquito más que otras personas. Pero todos saben que hay un creador. Algunos le llaman al creador de una forma, otros de otra, pero todos concuerdan en que hay alguien, un ser supremo, que hizo todas las cosas. Hay personas que por tener tan poco conocimiento de ese creador, dicen que ese creador es la naturaleza. Pero esa es la manera de ellos expresar su conocimiento de el creador. Pero podemos decir que esa naturaleza es la naturaleza divina, es Dios, el creador que hizo todas las cosas, el cual es eterno, y un día él mismo comenzó a crear para sí mismo un cuerpo, comenzó él mismo a entrar en su propia creación para ser parte de su propia creación. Y nos dice, en el principio era la palabra y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. ¿Saben ustedes qué fue lo primero que Dios hizo? Él mismo se hizo algo para sí mismo para comenzar a crear. Y el principio de la creación de Dios, con eso, Él comenzó a crear entonces, y dice que por el verbo fueron hechas todas las cosas. Y sin el verbo, nada de lo que es hecho fue hecho. Así es que Él comenzó y ahí comenzó a manifestarse la vida. El secreto de la creación comenzó a manifestarse ahí. Y vean ustedes el secreto de la vida. ¿Cuál es? Dice, en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y nos dice, en Él estaba la vida. ¿Dónde estaba la vida? En Él. Y la vida era la luz de los hombres. Amén, aleluya. Y es la luz que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Ahora vean ustedes que la vida entonces viene de otro mundo, de otro lugar. La vida viene de Dios, pero viene canalizada por Dios a esta tierra para que todo hombre que viene a esta tierra pueda ser alumbrado por la luz de la vida. Y pueda la persona entonces tomar el camino de la vida para vivir por toda la eternidad. Vean ustedes que la vida no es terrenal, sino celestial. Y para una persona tener o recibir vida eterna, tiene que tomar el camino de la vida, tiene que ser iluminado por la luz de la vida. Hubo en una ocasión una persona, un hombre rico, un joven rico, que quería tener vida eterna y preguntaba, ¿qué cosas haré para poseer la vida eterna? El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Porque Jesús, siendo el verbo,
que se hizo carne, era la vida y era la luz de los hombres. Y seguirlo a Él, siendo Él la vida manifestada en carne humana, Él con su palabra, con su mensaje, estaba alumbrando, iluminando a los seres humanos de aquel tiempo. Y seguirlo a Él era seguir la vida, porque Él con su palabra, con su mensaje, estaba ¿qué? Estaba dándole vida a la gente. Por eso Él decía, el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y dijo, porque mis palabras son espíritu y son vida. Y el espíritu, ¿de dónde es? No es de este mundo, es de otro mundo. Y siendo de otro mundo, entonces pertenece a una sexta dimensión, la dimensión de la palabra. Y de ahí es de donde viene canalizada la vida, viene de la séptima dimensión, pasando por la sexta dimensión para llegar a nosotros. Por eso, cuando Dios creó a Adán, Él primeramente lo trajo de la séptima dimensión, porque esa es la dimensión eterna. Ahí está todo aquello que es eterno. Ahí están todos los atributos eternos de Dios. Y toda cosa que Dios vaya a hacer, que Dios vaya a crear, lo tiene que traer de la séptima dimensión, de la dimensión eterna, de la dimensión de la vida, de la dimensión donde Él está. Y de ahí pasarlo a través de las dimensiones correspondientes para que sean esos atributos manifestados en esta tierra. Si la trayectoria correcta para manifestarse esos atributos es alterada, aunque esos atributos vengan aquí a la tierra, si vienen en una forma alterada porque no han tomado el canal correcto, entonces el velo visible y tangible que tomen esos atributos divinos, ese velo no puede ser eterno. Es temporero hasta que sea tomada la ruta, la trayectoria correcta para poder obtener la parte visible y tangible que es y que será eterna. Amén, Señor, aleluya. Adán vino por la trayectoria correcta. Por eso él no podía morir a menos que no participase del árbol de ciencia del bien y del mal. De otra manera, todavía Adán estuviera viviendo. ¿Y qué usted piensa que sería Adán en nuestro tiempo? Sería más que tatarabuelo. Pero sería y se vería de seguro más joven que muchos de los que están aquí. Y ninguno de los que está aquí, que han pasado ya de los 25 o 30 años, ninguno se vería con la edad que se ve actualmente. Se vería como se ven los jóvenes que tenemos aquí de 18 a 21 años. Porque la trayectoria entonces no estaría alterada. Pero como fue alterada, por esa causa, entonces las personas que han nacido en esta tierra a través de la unión de un hombre y una mujer, han venido a la vida terrenal, pero por un tiempo corto, en esos cuerpos terrenales, en esos cuerpos visibles y tangibles.
pero con la promesa de tener un cuerpo eterno en la resurrección. Aquellos que han de escuchar la palabra del tiempo en que ellos viven. Aquellos que han de escuchar el mensaje de Dios para el tiempo en que ellos viven, a través del cual Dios obra el gran milagro que tenía que ser efectuado allá, para que pudieran ir esos hijos de Dios, esa descendencia de Dios, pudiera ir primero a la sexta dimensión, a esa dimensión de la palabra. Como no fueron a la dimensión de la palabra, a la sexta dimensión, sino que pasaron de la séptima y pasaron acá. Por eso ellos son mortales. Pero para que reciban la inmortalidad, ellos tienen que conectarse con la sexta dimensión. Y como los hijos de Dios, la descendencia de Dios, de sí misma no puede conectarse con la sexta dimensión, Dios conecta la sexta dimensión con su descendencia. ¿A través de qué? A través de la palabra. Porque la sexta dimensión es la dimensión de la palabra, la dimensión de la teofanía. Y cuando viene el mensaje que corresponde al tiempo en que uno vive, está viniendo a encontrarse con la descendencia de Dios, la sexta dimensión, en forma de palabra, de mensaje, para poder engendrar y para poder crear en esa dimensión espiritual, poder ahí hacer lo que tenía que ser hecho allá en el pasado. Y ahí es que ocurre para los hijos de Dios ese nuevo nacimiento, que nacen en otro mundo, en otra dimensión, en la cual no habían nacido anteriormente, pero nacen en y a esa dimensión de la palabra. Y entonces al nacer son luego alimentados con la palabra. Y su alimento, siendo la palabra, estará siempre a la disposición de ellos. Ese alimento siempre será el mensaje para el tiempo en que ellos están viviendo. Y ellos aquí en la tierra no solamente de pan vivirán, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque aunque ellos viven, los que viven en este tiempo y los que han vivido en el pasado, han vivido del pan material, pero eso es para el cuerpo visible y tangible. Pero para el cuerpo de la palabra, para esa nueva vida que ha sido engendrada por Jesucristo, a la cual ellos han nacido, el alimento es espiritual. El alimento es la palabra, porque no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y para que ellos puedan comer ese alimento, Dios ha enviado a este mundo su palabra a través de sus canales, a través de su boca que él ha tenido en cada ocasión. Por eso, a través de la Biblia encontramos a los hombres de Dios, a los mensajeros de Dios, a los profetas de Dios trayendo ¿qué? La palabra, que es el alimento de otro mundo, de otra dimensión, para alimentar a los hijos de Dios que viven en esta dimensión terrenal. Ellos no pueden pasar allá hasta que Dios no los llama. Por eso
El alimento tiene que venir acá, a través de los canales establecidos por Dios. La boca de Dios a través de la historia bíblica siempre ha sido, es y será el mensajero, el profeta que Él tenga para el tiempo en que Él esté hablándole a los seres humanos. Y si Dios ha de tener para el futuro palabra para la gente, tendrá entonces a través de quién traer esa palabra. Tendrá el canal y la boca que Él usará. Y la clase de mensaje que Él tendrá será el correspondiente para ese tiempo. Y así siempre será. Ahora, el secreto de la vida lo tenemos ahí frente a nosotros. La vida no es de este mundo, pero la vida se ha manifestado en este mundo. Y a los que están viviendo aquí en la tierra, que están en cuerpos mortales, cuerpos temporeros, la vida, que es la palabra, que es el verbo, el cual se hizo carne, la palabra, siempre que ha venido, ¿es para qué? Para traerle vida a los mortales que están aquí en la tierra, porque ellos son los que necesitan esa vida, y no hay otra forma para que venga esa vida. Y la manifestación de la palabra, del mensaje de Dios para cada tiempo, es la manifestación de la vida divina para darle vida a la descendencia de Dios. Y oír la palabra, el mensaje que corresponde al tiempo en que uno vive, es recibir la vida divina. Por eso Él dijo: el que oye mi palabra tiene vida eterna. Y Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Y siempre que Él tenga palabra, el que oye esa palabra tiene vida eterna. Porque su palabra es espíritu y es vida. El propósito entonces de Él enviar su palabra a través de los canales que Él lo ha hecho siempre es darle vida, traerle vida a su descendencia, a sus hijos. Usted y yo no nos podemos hacer hijos de Dios, sino que somos hijos de Dios por toda la eternidad. Pero estamos en un ciclo de tiempo en donde Él ha venido a rescatarnos para meternos de nuevo al ciclo de eternidad. Y cuando podemos entender que somos eternos, hemos venido de la eternidad, entonces podemos también comprender que hay una forma, un camino para obtener de nuevo la eternidad, para poder entrar de nuevo a la eternidad. Porque si salimos es porque estábamos en eternidad, y si pudimos salir podremos también entrar de nuevo a eternidad, y Él ha preparado el camino. El Señor Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, dijo Jesús. Así es que el camino es Él, y Él es la palabra hecha carne, la palabra manifestada. Él es también la vida, el secreto de la vida es Él, es la palabra. Y es la verdad, no hay otra verdad. Tratar de llegar a través de los cohetes
a algún otro planeta en donde se pueda obtener la eternidad, no es el camino. El camino es la palabra. La verdad es la palabra. Y la vida es la palabra. Todo está en la palabra. El profeta Amós dijo que para el tiempo final iba a estar sobre la tierra un hambre de oír algo. No hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Es que siempre que la humanidad llega a cierto punto, entonces surge algo en el interior del ser humano. La humanidad ha llegado en el tiempo en que estamos a su final. Todas las personas que han leído la Biblia dicen: estamos viviendo en el fin del tiempo, o en el fin del siglo, o en el fin del mundo. Algo grande va a ocurrir. ¿Y qué es lo que dicen? Yo tengo deseos de oír y de saber lo que Dios dice para este tiempo y lo que hay que hacer. Eso es hambre de qué, de oír la palabra. Todo el mundo quiere saber qué Dios dice para este tiempo, qué Dios dice de lo que va a acontecer y qué Dios dice para los seres humanos de cómo es resolver el problema que hay. Pero hay una sola solución, hay un solo camino, hay una sola verdad y hay una sola vida. Y Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él es el verbo, la palabra, la cual a través de los siglos ha estado haciéndose carne en cada uno de los mensajeros que Él ha enviado. En cada uno de ellos se hizo carne en una porción, la porción que le correspondía para su tiempo. Cuando llegó el tiempo de Juan el Bautista, se hizo carne en una porción más grande. Pero cuando llegó Jesús, se hizo carne en toda su plenitud para aquel tiempo. Y después comenzaron las edades de la iglesia gentil y en cada mensajero se fue haciendo carne para la edad que le correspondía. Y esa palabra hecha carne en cada mensajero se expresó a través de cada mensajero en el mensaje que le correspondió a esa edad. ¿Y el mensajero era qué? El velo de carne de esa palabra, el velo de carne de la vida, el velo de carne de esa palabra de otro mundo. Y cuando ese velo de carne se dejaba usar de eso que tenía por dentro, de esa vida de otro mundo, de esa palabra de otro mundo, estaba siendo entonces un siervo de la palabra, un siervo de Dios, porque la palabra, el verbo, es Dios. Y es Dios expresado en forma de palabra. Y cuando se hace carne es Dios expresado, es la palabra expresada en forma de carne y a través de carne humana. Pero cuando se expresa a través de carne humana es para traer un mensaje, para traer la voz divina que necesita el pueblo escuchar en esos días para que esas personas reciban esa palabra y se haga carne en ellos también esa palabra. Porque ese es el programa divino. Por eso Él dice: el que oye mi palabra tiene vida eterna. ¿Por qué? Porque esa palabra se hace carne en él también. La porción determinada por Dios para ese tiempo. Y entonces produce la obra de Dios para ese tiempo. La obra de Dios de cada edad o de cada dispensación no puede ser hecha a menos que no venga la palabra de otro mundo, de otra dimensión. Tiene que venir de esa dimensión divina. Venir acá para conseguir el lugar
en donde va a estar encarnada para de ahí expresarse a los demás velos de carne que la han de recibir por revelación, como la recibe el primero. Lo único que el primero la recibe directamente de otro mundo y luego los otros la reciben de otro mundo, pero a través de escucharla, a través del velo de carne que Dios tenga en esta tierra. Pero viene de otro mundo pasando por los canales que Dios estableció. Y la humanidad comienza a escuchar acerca de esa palabra. Comienza a escuchar un mensaje. Y siempre que ha surgido, que ha llegado la palabra correspondiente para una edad, toda la gente dice, esto es algo nuevo. Y realmente es algo nuevo, porque eso no estaba en la edad anterior. Más bien, la palabra sí estaba, pero ese mensaje no estaba en esa edad anterior. Era para esa edad que va a comenzar. Y comienza a expresarse, a manifestarse. Y los que comienzan a recibir ese mensaje comienzan luego también ¿a qué? A dejarse usar para que se siga propagando eso que ellos han recibido. Y entonces comienzan a expresarlo a través de grabaciones, si hay grabadora, y hay cintas para grabarse, a través de películas también, si en el tiempo en que se manifiesta esa palabra hay equipos para tomar películas, y a través de literatura, si hay imprentas para imprimirse toda esa palabra. Y eso que ha venido de otra dimensión, que es la luz para los hombres, que es la vida para los seres humanos, entonces comienza a estar en diferentes formas, pero es la misma palabra. Es la palabra en forma de carne. En usted y en todos los demás que la reciban. Es la palabra también en forma de voz en las grabaciones. Es la palabra también en forma visible a través de usted y a través de todos los que la reciben, pero en carne humana. Es también la palabra en forma de película, porque se toma las películas de la palabra cuando está siendo expresada y se ven entonces los velos de carne en donde está esa palabra y se ven los velos de carne que están hablando también esa palabra. Y también la palabra se imprime y queda impresa para que la lean, y es la palabra en forma de letra, pero es la palabra. Es la palabra entonces manifestándose en las diferentes formas en que se puede manifestar para llegar al corazón de la gente, porque ahí está el lugar santísimo en donde habita Dios. Ese es el trono de Dios. Por eso, ese es el lugar a donde la palabra tiene que llegar, porque la palabra es Dios. Usted siempre encontrará que Dios buscará en el ser humano el corazón del ser humano. Por eso decía el proverbista, sobre toda cosa guardada, y también el salmista y todos los que saben de esto han hablado, sobre toda cosa guardada. ¿Guarda qué? Tu corazón, porque de él mana la vida. Porque la palabra va a buscar siempre ese lugar. Y ahí es donde hace la obra grande para conectar al ser humano con la dimensión eterna, para llevar al ser humano de regreso a la eternidad. Y de ahí entonces comienza a manifestarse esa palabra a través de los diferentes canales que tiene el ser humano en
su espíritu y en su cuerpo. Y comienza entonces la persona a aprender y a conocer los secretos de la vida, los secretos divinos. Y entonces descubre que Él no está aquí por casualidad, no está aquí por coincidencia, sino que está aquí con un propósito divino. Y cuando comprende eso, entonces desea conocer el secreto de la vida en todos los aspectos de la vida. ¿Para qué? Para disfrutar todo eso que Dios tiene para él. Y para así poder vivir en esta tierra sabiendo que tiene la eternidad segura. Porque a nadie le gustaría morir y no existir más, sino que toda persona desea vivir. Lo único que las personas no desean aquí es vivir con tantos problemas como los tenemos hoy en día. Pero no podemos hacer otra cosa porque todavía tenemos estos cuerpos terrenales que vinieron en la forma permisiva, pero no en la forma perfecta de Dios. Pero eso va a ser resuelto ya dentro de muy poco tiempo, cuando la resurrección, la primera resurrección ocurra. Eso quedará resuelto para todos nosotros. Por eso Dios primero nos trae su palabra, donde nos revela todas esas cosas para que nosotros estemos esperando ¿qué? Nosotros estemos esperando lo que Dios va a hacer. Porque ¿cómo vamos a estar esperando una cosa si no sabemos lo que Dios va a hacer? Eso es lo que le pasa a muchas personas, eso es lo que le ha sucedido a mucha gente y a muchas generaciones, a muchas naciones, que dicen algo grande va a pasar, pero no saben ni lo que va a pasar, y acontece y no saben ni qué aconteció. Pero cuando uno sabe lo que va a acontecer, uno puede decir, va a acontecer una cosa grande. ¿Y qué es lo que va a acontecer? Va a acontecer esto y esto y esto, porque esto es lo que está prometido que va a acontecer. Por lo tanto, si usted va a estar esperando algo grande, usted va a saber lo que va a acontecer. Y va entonces a conocer la forma en que todo eso va a ser canalizado. Pero si no sabe nada de eso, entonces acontece como en el tiempo de Noé, como en el tiempo de Lot. El Señor Jesús, hablando de la venida del Hijo del Hombre, dijo: nadie sabe cuándo será el día ni la hora, ni aun los ángeles del cielo saben, sino solamente mi Padre. Un secreto de y en la eternidad, en el Dios eterno. Pero escuchen una cosa, dice nadie sabe cuándo será, pero dice también, pero no va a hacer nada sin que antes revele su secreto a sus siervos los profetas. Hasta que no llegue el momento para hacerlo, o hasta que no llegue el momento en que lo esté haciendo, nadie va a saber nada. Pero cuando llegue el tiempo, entonces no puede hacer nada sin que lo revele a sus siervos los profetas. Porque si hace algo y no revela su secreto a sus siervos los profetas, al profeta que está en ese tiempo, para que lo dé a conocer, pues entonces lo que Dios hace no tiene ningún efecto, ningún resultado de beneficio para la gente que vive en ese tiempo, y pierden la bendición de lo que Dios esté haciendo. ¿Y cómo Dios le va a exigir a la gente que crean una cosa si ellos no saben lo que Dios está haciendo? Pero si Dios, en el tiempo que lo va a hacer, en esos días, o en el tiempo que lo esté haciendo, Él revela ese secreto, y entonces el hombre que Dios tenga para ese tiempo dice: lo que Dios dijo que iba a hacer es esto, y aquí está
donde Él, en forma simbólica, en tipos y figuras, y a través de diferentes hombres de Dios, dijo que iba a hacer ciertas cosas y eran estas. Y esta es la forma en que Él las ha prometido. Por lo tanto, Él las estará haciendo en esta forma. Busquemos esto, porque lo tiene que estar haciendo. Y comienza a enumerar las características, las evidencias de esa obra que Él estará haciendo. Y luego comienza a identificar esa obra. Y luego comienza a hablarle a la gente de esa obra que Dios está haciendo en ese tiempo. Si la gente no cree, ya le cuenta como pecado. Porque no han creído a la palabra manifestada para ese tiempo e identificada para ese tiempo. Porque la palabra, las profecías se identifican con el cumplimiento de esas profecías. Y cuando lo que Dios está haciendo es identificado con esas profecías que fueron habladas, ya está abierto al público el secreto de Dios. Y ese es el secreto de la vida para la gente de ese tiempo. Recibirlo es recibir la vida. Rechazarlo es rechazar la vida. Porque las palabras que se hablan de eso que Dios está haciendo es espíritu y es vida. Y el secreto de la vida eterna que quieren obtener la gente, está ahí. Y está a la disposición de todas las personas. Y el que es de Dios es eterno, porque viene de la eternidad. Por lo tanto, el que es de Dios, la palabra de Dios oye. Y al oírla, al recibirla, al creerla, se ha conectado con la dimensión divina, con la dimensión de la palabra, con la dimensión eterna, con la dimensión de la vida. ¿Para qué? Para regresar a la eternidad de donde Él ha venido. Y ya Él no se preocupa por el cuerpo terrenal, si ha de morir o si ha de vivir mucho tiempo, o si es alto o si es bajito, o si es feo o si es bonito, o si es blanco o si es trigueño, porque esas son cosas terrenales. Él más bien se preocupa por las cosas celestiales. Por eso el Señor Jesucristo en una ocasión dijo: no os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de vestir. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Esas cosas materiales son para nuestro cuerpo material, pero las cosas del reino de Dios son para toda la eternidad. Por eso también Él nos dijo: haced tesoros, ¿dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni el orín dañan las cosas, y donde no hay ladrones, porque el que había lo echaron fuera. El que vino a matar, a destruir y a robar, dice que es echado fuera de allá. Por lo tanto, no se puede robar todo el tesoro que sea almacenado allá. Bueno, el secreto de la vida, ya ustedes pueden ver que es algo sencillo, simple, y por ser tan simple, muchas personas no lo han comprendido. Piensan que si se va a vivir por toda la eternidad, pues hay que buscar para allá, para las estrellas que están allá en el firmamento, que podemos ver de noche, y hay que buscar hacia allá, y hay que ir hacia allá para conseguir el secreto de la vida. Pero es que por más cohetes que puedan hacer, por más equipos que puedan fabricar, la gente, los científicos, no pueden llegar a la sexta dimensión, a la dimensión de la palabra,
en donde está la palabra que tiene que venir acá, porque nosotros no podemos ir allá. Tiene ella que venir acá para después, si alguno de nosotros parte, pues puede ir allá. Y luego de ir allá, regresa hacia acá para tener un cuerpo eterno. Ve usted que de todos modos tenía que ir allá a la sexta dimensión para regresar y tener un cuerpo eterno. Pero los que estén vivos tendrán una experiencia tan y tan rápido que pasarán por el proceso de muerte y resurrección en un abrir de ojos. Así es que veremos a los santos del paraíso, a ellos están regresando en la resurrección y ya todo habrá cambiado en un abrir de ojos. Habrá cambiado nuestro cuerpo a un cuerpo eterno, nuestro físico habrá cambiado a un físico eterno y a un físico joven, si es que tenemos más de la edad que corresponde a los jóvenes, si es que ya pues nos vemos un poquito pasados de los 20 años, pues no hay por qué preocuparse, porque cuando veamos los de 18 a 21 años que vienen del paraíso, nos pondremos igual que ellos. Bueno, cuando usted y yo hemos deseado morir, irnos al paraíso, porque tantas pruebas, tantos problemas que tenemos aquí, algunas veces nos ocasionan sentirnos así, en esa forma. Cuando hemos pensado en eso y hemos deseado eso, no nos hemos dado cuenta que los que están allá, los que han ido allá, desean regresar hacia acá. Desean regresar, pero en cuerpos eternos. Ninguno desea regresar en el cuerpo que tenía primero. Porque cuando uno de los que están allá fue hace años allá y le dijeron que tenía que regresar hacia acá y entendió que tenía que regresar en el mismo cuerpo, él no deseaba regresar. Porque el que regresa en el mismo cuerpo tendrá que morir de nuevo. Lázaro regresó y después tuvo que morir de nuevo, aunque fue el Señor el que lo resucitó. Pero aquello es tipo y figura de la resurrección de los muertos en Cristo, que aunque ya el cuerpo esté en estado de corrupción, es poderoso el Señor para resucitarlo a la final trompeta. Cuando suene la final trompeta, el final mensaje, cuando haya sonado, después de eso no queda otra cosa sino la gran resurrección. Pero mientras quede algo de ser tocado a través de la final trompeta, la resurrección no puede ocurrir. Porque si ocurre la resurrección antes de la final trompeta haber sonado todo lo que tiene que sonar, todo lo que tiene que decir, si ocurre la resurrección antes del mensaje estar dado completo, ¿qué acontece? Pues podremos ver los muertos que resucitan y nosotros no seremos transformados, porque no tenemos todo lo que se necesita para la transformación. La final trompeta, que es el mensaje final, que es el mensaje o la revelación de los 7 truenos que revela todo el misterio de Dios, lo que dijo el Señor que ni los ángeles conocían, lo cual era la venida del Hijo del Hombre para los días finales. Y los truenos tienen ese secreto para darlo a conocer. Y los truenos tienen también la fe para el rapto que necesitan. Los hijos de Dios tienen también la fe para la transformación. Tienen la fe para la resurrección, porque a través de la revelación divina de los truenos se recibe toda esa fe, toda esa revelación, porque fe es revelación. Y sin tener toda la revelación, pues no llegaríamos a la transformación, aunque ocurra la resurrección. Pero no se preocupen. No se preocupen, porque ellos no pueden ser perfeccionados sin
nosotros. Si en 100 años nosotros no llegamos a donde tenemos que llegar, ellos no pueden levantarse. ¿Quiere que se los pruebe? Los primeros que partieron en la primera edad del tiempo allá apostólico, del tiempo de San Pablo, no pudieron levantarse. ¿Por qué? Porque la gente que estaban viviendo en aquel tiempo no habían llegado a la perfección, no habían llegado a la estatura correspondiente para que pueda ocurrir la resurrección. El cuerpo místico del Señor, que es la iglesia, no había llegado a esa etapa de perfección, porque el cuerpo místico del Señor va creciendo, creciendo hasta que llega a la etapa de la coronación, donde es coronada como un cuerpo perfecto, un cuerpo completo, y al llegar ahí ya tiene la corona, y esa es la corona de la vida. Esa también es la corona del reino, esa también es la corona de la perfección. Al llegar ahí entonces pueden resucitar los muertos en Cristo. Pero mientras tanto no puede ser hecho. Por eso han tenido que esperar casi 2000 años y todavía no han resucitado, porque dice: todos los muertos oirán la voz del Hijo del Hombre. Y para eso tiene que cumplirse la venida ¿de quién? Del Hijo del Hombre, que es el que va a hablar, el que va a traer ¿qué? El mensaje final, el que va a sonar la trompeta final, el que va a traer la revelación divina para el tiempo final, como dice el apóstol San Pablo, porque el mismo Señor descenderá ¿de dónde? Del cielo, con aclamación, voz de arcángel y trompeta de Dios, para sonar la trompeta, la final trompeta, la trompeta del año del jubileo, para dar a conocer todo el misterio de Dios, para dar a conocer todas estas cosas que se necesitan en el tiempo final, para que primero los vivos la escuchen, la reciban, estén listos, y luego los muertos en Cristo también escuchen ese mensaje y así estén listos para la gran resurrección. ¿Qué día resucitó el Señor? Domingo. Por lo tanto, el mensaje que él tenía era un mensaje ¿de qué? De domingo. El mensaje de resurrección es mensaje ¿de qué? De domingo. Por eso el mensaje para la resurrección de los muertos en Cristo y la transformación de los vivos será un mensaje ¿de qué? De domingo. Y cuando decimos domingo, el domingo literal, como el día de hoy, representa el domingo espiritual de los días espirituales de Dios, de los ciclos divinos. Y ese mensaje, siendo mensaje de domingo, será mensaje de resurrección y de transformación para los vivos. Así es que habrá un mensaje, la final trompeta, la cual será la trompeta dominical, vamos a llamarla. La trompeta de oro que sonará. Ustedes han escuchado ese corito que dice: sonará la trompeta, ¿dónde? En Sión. Sonará, sonará. ¿Y eso es para qué? Para que pueda el pueblo de Dios oír la palabra que viene de otro mundo, de otra dimensión, de la dimensión divina, de la dimensión secta de la teofanía, la cual ha venido a la sexta dimensión. ¿Vino de dónde? De la séptima dimensión. Va pasando por las vías divinas para llegar a nosotros. Después que llega a nosotros, ya ha ocurrido el milagro más grande, porque entonces ya Dios ha cumplido ese propósito de conectarnos con el mundo espiritual, con el mundo de la palabra, con el lugar a donde teníamos nosotros que llegar primero para después pasar acá y ser personas eternas. Pero después que nos conectamos con ese lugar, no se preocupe que tenga por el momento un cuerpo terrenal mortal, porque tiene seguro el cuerpo eterno. Porque ya se conectó ¿con qué?
con la dimensión eterna, con la dimensión de la palabra, a la cual pertenecía y pertenece el Señor. Por eso él podía decir que era eterno. Podía decir que nadie le podía quitar la vida, porque él venía de esa dimensión y vino acá. Por eso decía, en el principio era el verbo, la palabra, y la palabra era con Dios y la palabra era Dios. Y aquella palabra, que el verbo se hizo, ¿qué? Carne. Pero primero estaba allá en esa sexta dimensión. Por eso dice que es el principio de la creación de Dios. Bueno, y de esta nueva creación que es su iglesia, esta nueva creación es formada y viene de esa dimensión espiritual y se manifiesta, se encarna aquí en la tierra. Y es un privilegio uno saber que pertenece a esa nueva creación. Es un privilegio uno saber la gran obra que Dios ha estado haciendo por miles de años y que todavía en nuestro tiempo está Él haciendo esa gran obra y que uno es parte de esa gran obra. Mire, por más caliente que sea el lago de fuego, usted no tiene miedo al lago de fuego. ¿Por qué? Porque la promesa suya no es para ir al lago de fuego, sino para ir al cielo. Por eso no le llena de terror que el lago de fuego o el infierno sean malísimos, porque ese no es el lugar suyo, porque la trayectoria suya le lleva al cielo, le lleva a la eternidad. Así es que cuando a través de la palabra, del tiempo en que uno vive, uno sabe todas estas cosas, se recibe la revelación de todas estas cosas, los días que uno vive aquí en la tierra los vive seguro. No importa los problemas que pueda tener aquí, problemas siempre los habrán, siempre los tendremos mientras tengamos este cuerpo terrenal, pero algún día no tendremos más problemas. Así es que miramos por encima de los problemas, miramos por encima de este cuerpo terrenal y miramos el eterno y allá nos vemos sin problemas, nos vemos viviendo por toda la eternidad y eso nos alienta. Y decimos, como el apóstol San Pablo decía, lo que sufrimos en esta tierra no es de comparar con las glorias venideras. Así que vale la pena luchar, vale la pena caminar hacia adelante y vencer, porque para los vencedores son las grandes promesas divinas. En nuestro tiempo, esas promesas divinas las estaremos recibiendo en forma espiritual. Y eso espiritual que recibimos nos dará un resultado eterno. Y nos dará una bendición eterna. Por ejemplo, Él dice, al que venciere le daré a comer del árbol de la vida. ¿Qué producirá eso? Pues vida eterna. El árbol de la vida es la palabra, el verbo. Y cuando el verbo se hizo carne allá, era la palabra encarnada, era el árbol de la vida, y cuando Él daba su mensaje, su palabra, estaba dando ¿qué? Estaba dando fruto. Cuando daba su palabra, el mensaje para ese tiempo, estaba dando el fruto de ese tiempo. El que comía, pues ¿qué estaba comiendo? Estaba comiendo vida, porque Él dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Estaba comiendo del fruto del árbol de la vida. ¿Y estaba comiendo qué? Algo eterno, que le produciría vida eterna. Así es que Él, siendo el árbol de la vida, la palabra, el mensaje para el tiempo que a uno le corresponde vivir, viene a ser el fruto para uno comerlo y vivir por toda la eternidad. No hay otra forma para Él darnos vida. Esa es la forma de Él y está tipificada en la forma humana que nosotros tenemos. Mire usted, tome usted los alimentos que usted toma y
analícelos en un laboratorio y usted va a descubrir que esos alimentos que usted usa son los que hacen que su cuerpo permanezca vivo y que células vayan naciendo más células y reproduciendo células. Si usted deja de comer, ¿qué sucede? Se para todo el proceso y cuando viene a ver, comienza a ponerse más delgado, se enferma y después se muere. ¿Por qué? Porque usted paró el proceso natural que Dios estableció. Y si usted para el proceso espiritual, sucede la misma cosa. Así es que el secreto de la vida es sencillo y está tipificado en la vida humana de los seres humanos. Por eso tenemos nosotros que ser conscientes de estas cosas, aprovechar nuestro tiempo y todo el alimento espiritual de la palabra de Dios para nuestro tiempo, tenerla al alcance de nuestras manos. No escatimar ni esfuerzo ni nada por obtener la palabra para el tiempo que nos toca a nosotros vivir. Imagínese si usted estuviera viviendo en este tiempo, en los días de Noé, y usted estuviera viviendo aquí en Puerto Rico. Usted sí escuchaba de lo que Noé estaba diciendo y creía, tenía largo camino para caminar. No solamente para escucharlo, sino para poderse meter en el arca antes que cayera el diluvio. Así es que usted tenía que, ¿qué? Usted tenía que olvidarse de todas las demás cosas, no escatimar esfuerzo y llegar hasta donde él estaba, porque él no podía llegar a usted con mensaje en ese tiempo y él no podía mandarle a usted un bote para que usted se fuera para llegar al barco grande allá. Así es que usted tenía que hacer la parte suya. Muchos no lo hicieron y vino el diluvio y se los llevó a todos. Dice, así será en los días en que el Hijo del Hombre se manifestará. Hay que hacer entonces la parte que le corresponde a cada persona. Gracias a Dios que hoy en día no hay que tomar un barquito o un bote para llegar, porque el mensaje llega a todos los lugares. Y como no es cosa de un diluvio de agua, sino que lo que viene es diferente fuego, pero al estar en la palabra se está en el arca de salvación. Estar en el mensaje de la hora es estar en el lugar seguro para así recibir ¿qué? Un cuerpo eterno, y después la radioactividad no nos hará ningún efecto. Así es que no le tenemos miedo ni a las bombas atómicas. Mientras las naciones están temblando, nosotros no tenemos de qué preocuparnos. El Señor dijo, por causa de los escogidos, aquellos días van a ser ¿qué? Acortados. Así es que hasta Dios tomó cuenta en el asunto para que los hijos de Dios no fuesen perjudicados. Dice, porque si no, ninguna carne se salvaría, porque la radiación, la radioactividad mataría aún a los escogidos. Pero primero llega el mensaje. Y aún para los hebreos dice que un ángel que sale del nacimiento del sol, dice que no de la caída del sol, porque si fuera un ángel que sube de la caída del sol, sería el ángel mensajero del tiempo de la tarde. Ese sería entonces el ángel encargado de trabajar con esos que van a ser sellados. Pero si es del nacimiento del sol, está relacionado con lo que dice el profeta Malaquías: a los que temen mi nombre nacerá el sol de justicia. Y el ángel que tiene que ver y que estará en la aparición del nacimiento del sol espiritual es el que tendrá que ver con todo eso. Bueno, dice que ordena
que no sople viento ni sobre los árboles, ni sobre el mar, ni sobre nada, hasta que no sean sellados en sus frentes los escogidos, los 144,000 hebreos. Y sellados en su frente no es que le van a colocar un sello literal, sino sellados con la revelación divina. Cuando se habla de la frente, se habla de la mente. Se habla de la revelación divina viniendo a la persona, y ya la persona está sellada en su mente con el sello de la revelación divina para conocer los misterios divinos, para conocer el secreto de la vida. Por eso es que allá en Apocalipsis capítulo 14, verso 1 dice: y vi al Cordero parado sobre el monte de Sión. Mírenlo aquí. Y miré, y aquí el Cordero estaba sobre el monte de Sión, y con él 144,000 que tenían el nombre de su Padre escrito en sus frentes. Así es que el Cordero, vean ustedes, el Cordero se movió del cielo, y cuando lo volvemos a localizar, está sobre un monte, sobre el monte de Sión, que es la iglesia del Señor, que Él comenzó a edificar allá el día de Pentecostés. Comenzó allá a traer esas piedras vivas para formar su iglesia, y hasta el tiempo presente Él ha estado construyendo su iglesia, y en el tiempo actual Él, conforme a su promesa, es que termina la construcción de su iglesia, construyendo el lugar de su reposo, el lugar santísimo, la edad de reposo, la edad eterna, que es la edad más alta. Por eso cuando en Apocalipsis capítulo 14 es visto el Cordero, no es visto en la parte de abajo, sino sobre el monte de Sión, en la parte de arriba, porque ese es el lugar de reposo del Señor, ese es el trono del Señor. Y ahí es que Él lleva a los 144,000. ¿Y por qué no los lleva a otro lugar sino a la cima allá arriba, a la cima del monte? Porque no se estará viviendo la etapa de abajo, sino la etapa de arriba. Y Él es actualizador. Él no va a llevar para el pasado a los que Él trae en el presente. En el pasado Él llevó a la gente del pasado, pero a la gente de este tiempo los lleva a la edad del presente, que es la edad eterna, la edad de la piedra angular, la edad de la palabra, la edad de la venida del Hijo del Hombre, en donde estará el Cordero con sus escogidos. Y dice que desde ahí Él alumbrará. Si usted lee en Apocalipsis, usted encontrará que desde ahí Él alumbrará. Y en la ciudad no habrá necesidad de luz, porque el Cordero será su lumbrera. Así es que se acabaron todas las demás luces, y solamente quedará una luz arriba para alumbrar a todos los que estén en esa gran ciudad. Los demás mensajes eran ¿qué? Temporeros. El de arriba es eterno. Por eso esperan ¿qué? La voz del Hijo del Hombre para poder resucitar. Porque el mensaje que tuvieron en su tiempo era temporero, en espera que llegara el mensaje eterno. Pero no se les dijo ni la mitad de lo que Dios tenía reservado para el tiempo final. Y el secreto de la vida le será dado a conocer en este tiempo final, para levantarse nuevamente a vida eterna en cuerpos nuevamente. Y a nosotros se nos dará a conocer también el secreto de la vida. Y no habrá otro camino, no habrá otra verdad, no habrá otra vida. El secreto de la vida.
El secreto de la vida es ¿qué? Dios. Es la palabra. Porque en el principio era la palabra, el verbo, y la palabra era con Dios, y la palabra era Dios. Y la palabra se hizo carne. Y el secreto de la vida revelado es la palabra cuando se hace carne y se expresa y surge el mensaje de ese tiempo. Ese entonces el mensaje también ¿de qué? De la vida. Y es el mensaje que da a conocer el secreto de la vida. Ya tenemos entonces conocimiento de lo que es el secreto de la vida. Dios les bendiga, Dios les guarde y nos ayude a todos para nunca dejar el camino de la vida, para nunca apartarnos de esa verdad, para nunca poner nuestra mirada en otra cosa que no sea la palabra de Dios para el tiempo que nos corresponde a nosotros. No habrá otro camino para los hijos de Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Dejo nuevamente con ustedes a nuestro hermano Pedro Márquez para que él concluya en esta ocasión nuestra parte o la actividad de esta mañana. Ya nuevamente el próximo domingo estaremos aquí nuevamente, estará nuestro hermano Bermúdez, nuestro hermano también Andrés Cruz, y Dios estará bendiciendo a su pueblo con su palabra, con el secreto de la vida.